Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Soy su servidor, Alfredo Rojas Chalico, pastor de la Iglesia Bautista Solo Cristo Salva de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a la transmisión del culto de adoración de este 17 de mayo del año 2020. Agradecemos el favor de su atención y les compartimos que estamos celebrando a los maestros, por los que damos también muchas gracias a Dios. Sean todos muy bienvenidos. Como llamamiento a la adoración tenemos en la lectura de la palabra de Dios allá en Job 36, 22 al 24. Voy a rogar que me acompañen en voz alta leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare? ¿Quién puede pedirle cuentas de sus actos? ¿Quién puede decirle que se ha equivocado? No te olvides de exaltar sus obras, que con cánticos han sido alabadas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de reunirnos para adorarte. Gracias, Señor, por los que ya estamos conectados. Te rogamos por aquellos que están haciendo el intento por estar unidos en este culto de adoración, que les permita, Señor, acceder y que te agrade, Señor, de nuestra adoración. Bendícenos, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y que haga la obra, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tengamos ahora nuestro primer periodo de cantos. Alma bendice al Señor. Dios os guarde en su santo amor. Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes se viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice, Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene plenamente. Tu defensor en todo trance logró, su diestra es imponente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien bendito, serás por siempre bendito. Dios os guarde siempre en santo
el día en que lleguemos a la patria lo estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, os conduzca a su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, con su gracia los sostenga hasta que justicia venga. Jesucristo nuestro Redentor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Tengamos ahora una reflexión que habla precisamente de la bendición de ser maestro, de lo que Dios les ha concedido. Y también después continuaremos con 2 cantos más. Quiero cantar una linda canción y más de Jesús quiero aprender.
Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción y amor llevarás a la humanidad. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de su cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Voy a rogar que allá en sus lugares, donde usted se encuentre, me acompañe a hacer esta lectura bíblica. Dice la palabra de Dios: Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y le oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer
si les hablo de las celestiales. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amados hermanos, me da mucho gusto traer en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios que he titulado Un maestro de parte de Dios. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor por todos los maestros del mundo. Sabemos que tienen una labor importantísima en la educación de todos los alumnos que llegan a sus aulas. Y damos gracias en especial también por los maestros que Dios utiliza para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Muchas gracias, queridos maestros y maestras de nuestra iglesia. Dios les bendiga abundantemente. Para iniciar, permítanme contarles algo de Juanito, un pequeño niño que visitaba a sus abuelos en su granja. Sus abuelos eran unos verdaderos maestros enviados por Dios. Siempre tenían una enseñanza importante para su vida. Cierto día le regalaron a Juanito una resortera para que jugara afuera en el campo y aprendiera a tirar botes. Practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su objetivo. Ya un poco desanimado, regresa a la casa para la cena y mientras caminaba de regreso vio el pato más querido de su abuela. En un impulso, sin razonarlo, le tira con la resortera. Pensó que de ninguna manera le daría, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba impresionado y consternado. En un momento de pánico, escondió el pato muerto entre una pila de maderas y se dio cuenta de que su hermana lo estaba observando. Sí, su hermana Natalie lo había visto todo, pero no dijo nada. Después del almuerzo del siguiente día, la abuela dijo: Natalie, vamos a lavar los platos. Pero Natalie le dijo: abuela, Juanito me dijo que él quería ayudarte en la cocina. Luego se acerca y le susurra a Juanito: ¿recuerdas el pato? Así que Juanito lavó los platos. Más tarde ese día, el abuelo les preguntó a los niños si querían ir a pescar. Algo muy apreciado por los nietos. Y la abuela dijo: lo siento, pero necesito que Natalie me ayude a hacer las compras. Natalie solo sonrió y dijo: bueno, no hay problema porque Juanito me dijo que quería ayudar y puede acompañar a la abuela. Ella le susurró nuevamente: ¿recuerdas el pato? Así que Natalie se fue a pescar y Juanito se quedó ayudando a la abuela. Después de varios días en los cuales Juanito hacía tanto sus tareas como las de Natalie, finalmente no pudo soportar más. Se armó de valor y le confesó a su abuela que había matado al pato. La abuela se acerca a él, se arrodilla, le da un abrazo y le dice: corazón, yo lo sé. ¿Sabes? Yo estaba parada en la ventana y vi todo lo que pasó. Pero porque te amo, yo te perdono. Solo me preguntaba, ¿cuánto tiempo más permitirías que Natalie te hiciera su esclavo? Su abuela, que como dije era una gran maestra, le enseñó a Juanito del perdón, de la importancia del arrepentimiento y lo imperioso de la confesión de nuestras faltas lo más pronto posible. Así podremos recibir el perdón, la restauración y no seremos esclavos de nadie. Hermanos, sin duda que todos queremos tener al mejor maestro cuando necesitamos aprender algo importante en la vida. Recuerdo que cuando estuve en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico, donde estudié la carrera de contador público, al inicio de cada semestre investigábamos quién era el mejor maestro para determinada materia importante. Por ejemplo, recuerdo muy bien que la materia de impuestos era de las más importantes. Así que cuando supimos del mejor maestro que impartía esta clase, pues rápidamente nos inscribíamos en su grupo. Así garantizaríamos aprender bien o mejor esta materia. Bueno, les confieso que también a veces preguntábamos de los maestros más tranquilos o condescendientes, algunos les llaman maestros barcos, para pasar relativamente fácil materias que considerábamos no eran tan importantes, pero bueno, eso que acabo de decir, digamos que nunca se los he dicho. Siempre hay buenos maestros, unos mejores que otros,
Pero aún siendo maestros, todos debemos y podemos aprender algo del maestro enviado por Dios, del maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. En la lectura que tuvimos de Juan capítulo 3, nos encontramos a un maestro de la ley que viene a Jesús y lo reconoce como el maestro enviado por Dios. Dice en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo es el nombre de un judío muy importante, protagonista de un profundo diálogo con Jesucristo. Según el Evangelio de Juan, Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Se dice de Nicodemo que era dirigente entre los judíos. Este hecho hace que Nicodemo sea muy apreciado entre los cristianos, al igual que Pablo de Tarso o José de Arimatea, quienes representan al sabio judío versado en la ley, que reconoce a Jesús como maestro y se hacen sus discípulos. Jesús, el gran maestro enviado por Dios, nos da maravillosas enseñanzas que debemos tener siempre presentes y no olvidarlas nunca. La enseñanza más importante que nos da el maestro que ha venido de parte de Dios y que es Dios mismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, está en relación con la salvación, la necesidad de ser salvos. Las enseñanzas de Jesús son la base de nuestra fe y debemos compartirlas con el mundo. Debemos hablarle a la gente de Jesús, un verdadero y único maestro que vino al mundo y con su vida mostró cómo debemos vivir para ser salvos de esta generación perversa. ¿Cómo ser salvo de la condenación eterna? ¿Y cómo ser salvo para honrar y glorificar su nombre? Ser salvo significa ser parte del reino de Dios. Ser salvo es haber aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Ser salvo es ser libre de las consecuencias del pecado y de la muerte. Ser salvo es tener la mente de Cristo para decidir vivir cada momento de nuestra vida conforme a su voluntad. Vayamos pues al relato de Nicodemo con Jesús y aprendamos del maestro enviado por Dios las enseñanzas primordiales para ser salvos, que son nacer de nuevo, tener esta experiencia espiritual, creer en Jesús y seguir a quien es la luz que nos guía desde ahora y para siempre. Una primera enseñanza en relación con la salvación es que para ser salvo hay que nacer de nuevo. Todos tenemos una idea de lo que es nacer. Cuando nace un pequeño bebé de una mamá, es un momento expectante, muy esperado normalmente, un tiempo de mucha alegría y de mucho poder para constatar las maravillas de Dios. Hermanos, es una maravilla de Dios cada ser humano que viene a este mundo. Recuerdo con gran alegría cuando Dios me dio la oportunidad de ver el nacimiento de cada uno de mis 3 hijos. Pude estar presente en el momento preciso de su nacimiento y en verdad es una experiencia maravillosa. Poder ver el milagro de Dios en una nueva vida. Y más maravilloso cuando te das cuenta de que ese nacimiento es de una hija o un hijo tuyo, de tu sangre, del fruto del amor con quien Dios escogió para ser tu esposa. ¡Ah, qué maravilla, hermanos! En verdad, mis queridos hermanos, es una experiencia única que recordaré toda la vida. Bueno, sabemos con cierta certidumbre lo que es nacer, pero ¿nacer de nuevo? Vayamos al relato en el que Nicodemo recibe la enseñanza del maestro enviado por Dios, donde nos habla precisamente de la necesidad de nacer de nuevo para ser salvo, para ser testigo y poder vivir el reino de Dios. Dice en Juan 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?
Nicodemo, aquel hombre sabio y maestro, viene a Jesús de noche, quizá para que los demás fariseos no se dieran cuenta de su visita. Pudiendo enviar también a algún asistente, quiso ver y constatar por su propia cuenta lo que decía el Maestro Jesús y sus enseñanzas. Seguramente Nicodemo sabía que las Sagradas Escrituras hablaban de alguien que gobernaría el reino de Dios, que sería establecido en la tierra y que incluiría al mismo pueblo de Dios. A este fariseo devoto es que Jesús el Maestro le revela que a menos que naciera de nuevo, no entraría ni sería parte del reino de Dios. La reacción y los argumentos de Nicodemo son muy normales. Se va a lo humano, a lo natural, a lo conocido. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Podríamos decir que, aunque viniendo de alguien que sabía la importancia de lo espiritual, se va simplemente al razonamiento humano. Nicodemo parecía estar realmente emocionado por la presencia de Jesús, por lo imponente de su personalidad y por sus enseñanzas como el maestro enviado por Dios, que no se percataba del mensaje espiritual que estaba escuchando. ¿Cuántas veces nos sucede algo parecido a Nicodemo? Que teniendo frente a nosotros el mensaje de Dios, en el que nos explica claramente lo que es Dios y lo que Él quiere de nuestras vidas, lo complicamos con nuestra sabiduría humana y lo llegamos a veces a malinterpretar de tal manera que quedamos más confundidos y desconcertados. Por ejemplo, Dios nos dice en su palabra que Él mismo nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, gracias a la salvación que hemos obtenido por la fe en Jesús y en su sacrificio perfecto en favor nuestro. Dice en 2 de Timoteo 1, versos 7 al 10, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Mis amados hermanos, Dios nos anima a nacer de nuevo para ser salvos y experimentar ese poder espiritual para vivir una vida de santidad, de amor y servicio a nuestro prójimo. Entendamos que debemos nacer de nuevo. Así, simplemente eso. Para ser salvos, debemos nacer de nuevo. Así que no compliquemos nuestros razonamientos humanos, filosóficos o teológicos. Vayamos a la sencillez que da un espíritu afable, dispuesto y disponible a ser moldeado por Jesús, el Maestro enviado por Dios. Para ser salvo, como dice el Maestro Jesús, definitivamente es necesario nacer de nuevo. Pero ese nacimiento no podría realizarse a menos que entendamos que es una experiencia espiritual. Este es el siguiente punto que vamos a desarrollar. Para ser salvo hay que experimentarlo espiritualmente. Nicodemo seguramente puso más atención cuando escuchó del maestro la explicación del nuevo nacimiento como algo espiritual. Dice en Juan capítulo 3 y versos del 3 al 9. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Pobre Nicodemo, siendo maestro del pueblo de Dios, al escuchar la explicación de Jesús, quizá quedó más confundido. Bueno, a mí me hubiera pasado eso. Por eso es bueno tener también los compendios teológicos que nos facilitan la comprensión de algunas enseñanzas no tan fáciles de comprender. Por ejemplo, cuando se dice, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí podemos entender, nacer de agua y del Espíritu podría referirse a la diferencia entre el nacimiento físico de agua y el nacimiento espiritual del Espíritu.
Esta explicación me agrada ya que le da un seguimiento a los argumentos de Jesús, pero podría referirse también a ser regenerado por el Espíritu e indicarlo por medio del bautismo cristiano que debe de ser en agua. El agua también podría representar la acción limpiadora del Espíritu Santo, como dice Pablo a Tito, allá en Tito 3:5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús estaba explicando que nadie entra al reino por llevar una vida buena, sino por haber experimentado un nuevo nacimiento espiritual. Qué importante es lo espiritual en nuestra vida. Creo que difícilmente le damos la importancia debida a lo espiritual, dado que lo que vemos es lo físico, lo material. Pero como muchas veces he dicho, nosotros no somos un cuerpo que tiene por ahí un espíritu guardado. Somos un espíritu con un cuerpo prestado. Así que es más importante lo espiritual que lo material. Debemos alimentar nuestro espíritu más que nuestro cuerpo, porque si no lo hacemos podremos tener un buen cuerpo, quizá sobrealimentado, y un espíritu ahí ñango, flacucho y débil, que pueda confundirse y dudar de las cosas de Dios que son espirituales y que son vitales. La Biblia dice que Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hermanos, para ser salvos hay que experimentarlo espiritualmente, naciendo de nuevo. Y esta experiencia viene cuando reconocemos que somos pecadores, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y que debemos confesar a Jesús, el Maestro, como nuestro Señor y Salvador. Es decir, para ser salvos debemos creer en Jesús. Esa es la siguiente enseñanza primordial para ser salvos. Para ser salvo hay que creer en Jesús. Creo que después de la lección teológica avanzada que recibió Nicodemo, viene el mensaje central y sencillo que debemos entender para ser salvos. Dice en Juan 3, 14 al 18. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Cuando los israelitas deambulaban por el desierto, Dios les envió una plaga de serpientes para castigarlos por su actitud rebelde. Aquellos que estaban por morir a causa de la mordida de una serpiente serían sanados si obedecían el mandato de Dios de mirar a la serpiente de bronce. Esto lo encontramos allá en el libro de Números, capítulo 21, versos 8 y 9. De manera similar, Dios le hace ver a Nicodemo que Jesús salva de los efectos mortíferos de la mordedura del pecado cuando se vuelve la mirada a Él, creyendo que Él nos salvará. En este versículo se concentra el mensaje primordial de la salvación gracias al amor de Dios. Juan 3:16. El amor de Dios no es estático, hermanos, ni egoísta, sino que se extiende y alcanza a todas las personas. Aquí Dios establece el modelo para el verdadero amor y la base de toda relación. Una persona que ama profundamente a otra está dispuesta a entregarse libremente e incluso hasta el punto de sacrificarse por ella. Dios pagó el máximo precio para salvarnos. Entregó a su único Hijo. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús sufrió nuestro castigo, hermanos, pagó por nuestros pecados y nos ofreció vida eterna. Nosotros
debemos imitar el amor de Cristo y estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad y seguridad a fin de proclamar el mensaje de salvación, para que otros también reciban el amor de Dios. A algunas personas no les agrada la idea de la vida eterna, porque según ellas, su vida actual es una vida triste y miserable. Pero la vida eterna no es una extensión de la vida como la conocemos. En la vida eterna que Dios garantiza a todos los que creen en Cristo, no hay enemigos, muerte, enfermedad, maldad, ni pecado, ni coronavirus, ni crisis económica, hermanos. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones como si esta vida fuera todo lo que hay. Pero la realidad es que esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Ponga su fe en Cristo y comience a evaluar los asuntos de la vida desde una perspectiva eterna. Creer. Creer es más que una afirmación intelectual de que Jesús es Dios. Implica depositar nuestra confianza y esperanza en el único que nos puede salvar. Creer es poner nuestros planes y nuestro destino eterno en manos del Maestro Jesucristo. Creer en Él es tener la confianza de que sus palabras son fiables y de que nos dará el poder para cambiar. Si no ha puesto su fe en Cristo, hágalo hoy mismo y reciba la promesa de la vida eterna. Si solo llegamos a entender que esta verdad del Evangelio, la verdad de que creyendo en Jesús somos salvos, es más que suficiente, hermanos, para descansar en Dios y esperar que el mismo Maestro Jesús haga la obra completa en nuestras vidas. Para ser salvos hay que creer en Jesús. Y algo más en este pasaje que nos habla de quien debe guiar nuestra vida. Para ser salvo hay que seguir la luz de Cristo. Un viaje en la vida siempre es más fácil con una guía. Una vida sin una guía fiel es difícil de concebir. Es más, es imposible el camino sin una luz que alumbre nuestro andar. Es por esto por lo que Juan aclara que para ser salvos debemos experimentar un nuevo nacimiento, que es una experiencia espiritual y que se vive creyendo en Jesús y siguiendo su luz. Dice en Juan 3, versículos 19 al 21. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. A esta altura del relato me imagino a un Nicodemo extasiado por las hermosas enseñanzas que estaba recibiendo del Maestro Jesús. Recordemos que Nicodemo fue a Jesús de noche. Quizás ahora ya estaba amaneciendo y la luz del día estaba llegando. Un buen momento para que Jesús usara la luz como algo que es de suma importancia en la vida de quien ha sido salvo por su fe en Él. Dice el relato de Jesús: la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Qué triste ver que en estos tiempos en que Dios está permitiendo acontecimientos que debieran hacer que la gente se acerque a Él, muchos prefieren buscar otras respuestas engañosas, guiadas por las tinieblas, es decir, por Satanás, quien trata de confundir y hacer que la gente se condene a una eternidad en el infierno. Y también vemos a muchas personas que no quieren que la luz de Dios las ilumine, porque no quieren que su maldad sea expuesta, no quieren cambiar su manera de ser. No se sorprenda cuando a estas personas les moleste que usted desee obedecer a Dios y hacer lo correcto, ya que temen que la luz que hay en usted ilumine algo oscuro en sus propias vidas. Pero no se desanime, más bien ore fervientemente por quienes están alejados y confundidos, para que puedan ver que es mejor vivir en la luz. Vivir en la luz de Cristo hará que el mundo pueda voltear a vernos y quienes tengan un espíritu dispuesto
podrán verse atraídos por Jesús, quien quiere ser su maestro también, y abrir su corazón para que puedan ser salvos. La Biblia dice muy claramente de Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y también encontramos en la Biblia que dice de los que hemos sido salvos: ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Que nuestra vida sea un reflejo de la luz de Cristo y que esto permita que muchos más puedan ser salvos para la gloria de Dios. Termino, hermanos. Qué maravillosa enseñanza de Jesús, ¿no le parece? Qué maravillosa enseñanza del Maestro que ha venido de parte de Dios. No olvidemos nunca, hermanos, las enseñanzas de que somos salvos al nacer de nuevo, de que es una experiencia espiritual única, de que creer en Jesús entregándole nuestra vida es lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno, y de que Jesús es nuestro guía, nuestra luz en medio de las tinieblas de este mundo. ¿Recuerdan lo que pasó a Juanito y en relación con el pato de la abuela? ¿Recuerdan a la abuela de Juanito, que era una verdadera maestra enviada por Dios? Bueno, pues permítanme decirles que para este día y los que están por venir, lo que haya pasado en tu pasado, lo que sea que hayas hecho, y el diablo continúe restregándotelo en tu cara, mentiras, dudas, miedos, odios, ira, falta de perdón, etcétera, lo que sea. Tú necesitas saber que Jesús, el Maestro enviado por Dios, está parado en la ventana y Él vio todo lo sucedido. Jesús, el Maestro, ha visto tu vida completa. Él quiere que sepas que te ama y que estás perdonado, que solo te arrepientas de todos tus pecados y vengas a Él. Él solo se está preguntando: ¿cuánto tiempo dejarás que el diablo te haga su esclavo? Lo maravilloso de Jesús, hermanos, lo maravilloso de Jesús el Maestro, es que cuando tú le pides perdón, no solo te perdona, sino que te restaura y olvida, porque somos salvos por medio de la gracia misericordiosa de Jesús. Recuérdalo siempre: Jesús, el Maestro de parte de Dios, está en la ventana. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos permites leer tu palabra y meditar en ella y reconocer lo valioso de las enseñanzas del Maestro. Gracias porque a través de la fe en Jesús podemos ser salvos. Y gracias, Señor, porque esto hace una diferencia total en la eternidad de elegir el cielo y dejar el infierno. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, nos iluminas y nos guías, Señor, en este camino. Bendícenos, Señor, que tu luz siga guiándonos desde ahora y para siempre, y que podamos estar siempre en comunión con el Maestro Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, porque en su nombre te pedimos y rogamos todo esto. Amén. Para terminar, mis queridos hermanos, vamos a entonar un himno más: cerca de ti quiero morar, y después tendremos la oración de bendición.
pastor, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en ella habitaré, cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Vamos a orar, hermanos, rogando a Dios su bendición y también rogando la bendición a los maestros, pidiéndole a Dios que les siga dando sabiduría para enseñar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gracias, Dios. Muchas gracias por el privilegio que nos has dado de venir a adorarte. Te queremos rogar que tú nos bendigas, Señor, y que lo que hemos aprendido hoy del Maestro que tú has enviado, de nuestro Señor Jesucristo, haga, Señor, en cada uno de nosotros la obra. Bendícenos, Señor. Te rogamos una bendición por todos los maestros del mundo, que tú les bendigas de manera especial a los maestros de nuestra iglesia, que les sigas dando ánimo, Señor, fortaleza y capacidad para poder enseñar a tus hijos. Gracias, Señor, por cada maestro. Te rogamos también de manera especial por nuestra hermana Angelita, por esta hermana que ha sido maestra toda su vida y que ahora, Señor, está batallando con esta enfermedad. Bendícela, Señor, que todos los estudios puedan salir adecuados para que ella pueda ser operada, si es tu voluntad, en esta semana que viene. Y también, Señor, queremos rogarte por aquellos que están enfermos de coronavirus o de alguna otra enfermedad, para que tú seas con ellos, Señor, y les des paz. Y también, Señor, que conforte los corazones de aquellas familias que han perdido a un ser querido. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con ellos y que les das la paz. Bendíceles y bendícenos a todos, Señor. Llévanos con tu bendición y tu paz, Padre Santo, que el amor grande y maravilloso tuyo, Padre Eterno, que la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean una realidad en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén. Hermanos, muchas gracias. Agradecemos a Dios por habernos permitido esta celebración especial y a todos los que nos han dado la oportunidad de llegar a sus hogares. Les recordamos las reuniones de escuela dominical los domingos de 10:30 a 11:30 de la mañana y el culto de oración los miércoles a las 7 de la tarde a través de Zoom. Les esperamos. Muchas gracias por su atención. Muchas felicidades a todos los maestros. Que Dios nos bendiga.